Cordial saludo, mi nombre es Andrea Pavón, participante en la materia Psicología Social, y el día de hoy les estaré conversando acerca de la psicología social. La psicología social es el estudio científico que básicamente se ocupa de cómo las personas se comportan, piensan y sienten dentro del contexto social. También analiza los procesos sociales y las relaciones interpersonales que influyen en el comportamiento de las personas y la formación de su personalidad. La disciplina se divide en dos ramas, la psicología social sociológica y la psicología social psicológica. Origen. Comenzamos por la etapa prehistórica. Aquí los filósofos y sociólogos comenzaron a investigar sobre la influencia de los factores sociales en el comportamiento humano. Uno de los principales autores de esta etapa fue Jean-Jacques Rousseau. Básicamente él expresa que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Por otro lado tenemos a Emile Durkheim, que dijo que la sociedad es un fenómeno sui generis, que básicamente no puede explicarse a partir de la suma de los individuos que la componen. Y George Herbert Mead, que sostuvo que el yo se forma a través de la interacción social. Seguimos con la etapa clásica. Bueno, aquí la psicología social se estableció como una disciplina científica independiente y los primeros trabajos se enfocaron en el estudio de las actitudes sociales. Uno de los principales autores de esa etapa fue William McDougall, que propuso una teoría basada en los instintos. También Charles Holton Cooley, que implementó el concepto de self como un producto de la interacción social. También Kurt Lewin desarrolló el concepto de campo social y fundó la psicología social y experimental. En la etapa moderna, para este entonces, la psicología social se expandió a nuevos campos de estudio, como la psicología de persuasión y psicología del conflicto. Uno de los principales autores de esta etapa fue Leon Festinger, que él desarrolló la teoría de la disonancia cognitiva. También Stanley Milgram, que realizó estudios sobre la obediencia a la autoridad, y Philip Zimbardo, que realizó el experimento de la cárcel de Stanford. En la etapa contemporánea, aquí la disciplina se ha concentrado en estudiar los procesos sociales en contextos globales y multiculturales. Tenemos a Sheryl Musafir, que realizó estudios sobre el conflicto intergrupal. También Yuri Bronfenbrenner, que desarrolló la teoría del sistema ecológico del desarrollo humano. Y Susan Fix, que estudia los estereotipos y prejuicios. Desarrollo de la psicología social en Venezuela. Comenzamos por la etapa inicial. A medida que el país experimentó cambios sociales y políticos, la disciplina comenzó a ganar importancia. Los primeros psicólogos sociales se formaron en universidades de Estados Unidos y Europa. La disciplina se desarrolló en el ámbito académico debido a la creación de programas de estudio y también a la realización de investigaciones sobre temas como la socialización, psicología política y el conflicto social. Para la etapa del desarrollo, aquí la psicología se consolida como una disciplina académica y también profesional. Se crean nuevos programas de estudio, se realizaron investigaciones y la disciplina comenzó a enfocarse en áreas como la identidad cultural, la participación cívica, la violencia urbana y también problemas de la salud pública. En la etapa actual, la psicología se ha vuelto una parte importante en el país, especialmente en la respuesta a problemas como la pobreza, la exclusión social y la participación de la comunidad en proyectos de desarrollo. También enfrenta nuevos desafíos sociales y políticos que cada vez se vuelven más complejos. Y sin embargo los psicólogos han logrado reconocimientos internacionales en organizaciones reconocidas. Algunos de los aportes de la psicología social venezolana incluyen la investigación sobre la identidad nacional venezolana, el desarrollo de la psicología social comunitaria, la investigación sobre la violencia social, la participación de psicólogos venezolanos en organizaciones internacionales. Si hablamos de los factores biológicos, aquí incluimos el cerebro, la genética y el sistema nervioso. La genética puede influir en la personalidad, las emociones y el comportamiento social.
Por otro lado, el cerebro y el sistema nervioso juegan un papel importante en la regulación de la conducta social. Factores ecológicos. Aquí incluimos el clima, la geografía e incluso la contaminación, porque por ejemplo el clima puede influir en el estado de ánimo y también en la conducta. La geografía influye en las oportunidades de interacción social. Y bueno, la contaminación tiene un impacto negativo en la salud mental y también en el comportamiento social. En factores ambientales podemos incluir la cultura, la economía, la política. Y bueno, la cultura puede influir en las normas sociales, las creencias y los valores. La economía también influye en el acceso a los recursos y también en las oportunidades sociales. Y bueno, la política en las leyes y las políticas que afectan a las relaciones sociales. Porque, por ejemplo, las culturas que valoran la cooperación pueden tener menos conflictos que las culturas que valoran la competencia. Interacción entre factores. Bueno, yo siento que aquí los factores biológicos, ecológicos y ambientales tienen una interacción entre sí para influir en la psicología social, porque la genética puede influir en la forma que una persona responde al estrés ambiental. El clima también puede influir en la forma en que una cultura se desarrolla. Y bueno, la economía puede influir en la forma en la que las personas interactúan entre sí. Si hablamos de la interacción social, bueno, es un proceso en el que dos personas o más se influyen mutuamente. También nos permite establecer relaciones, aprender y crecer, y por eso es considerada una parte esencial de la vida humana, ya que esto ocurre en distintas maneras, verbal o no verbal, incluso una combinación de ambas. Tiene un impacto también positivo en nuestra salud mental y física. Si hablamos de ejemplo, puede ser hablar con un amigo, jugar con un niño o trabajar en equipo. Estereotipos sociales. Estas son creencias sobre las características de los miembros de un grupo social. Pueden ser positivos o negativos. Y también se basan en la información limitada o sesgada. Si hablamos de cognición social, es el proceso de cómo pensamos sobre nosotros mismos y los demás. También se refiere a cómo interpretamos, percibimos y respondemos a la información social. Los estereotipos sociales pueden influir en la cognición social de varias maneras, como influenciar la forma en que percibimos a los demás, porque cuando conocemos a alguien también podemos influenciar. Utilicemos estereotipos para formar una impresión inicial de ellos. Si vemos que alguien de manera informada, podemos asumir que es una persona descuidada o que no es inteligente. Teorías. Se conocen muchas teorías, pero yo voy a mencionar la teoría de la acción razonada, la teoría del escape y la teoría del apego. La teoría de la acción razonada fue desarrollada por Martin Fishbane e Isaac Kaisen en 1975. Básicamente es un modelo que se encarga de predecir la conducta del ser humano, que establece que la intención de realizar una conducta es el resultado de actitudes hacia la conducta o normas subjetivas. Teoría del escape. Esta se basa en explicar cómo las personas evitan pensar en información o experiencias que emocionalmente son dolorosas e incómodas, lo que hace que recurran a mecanismos de defensa para evitar pensar en ellas. Y la teoría del apego, que se trata del vínculo emocional que se desarrolla entre un niño y su cuidador principal durante su infancia. Dentro del apego existen 4 estilos: el apego seguro, el apego ansioso ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. En campos de estudio podemos encontrar la psicología clínica, comunitaria y educativa. Básicamente la psicología clínica está enfocada en estrategias para la aplicación de la psicoterapia. Se estudia el cambio de actitud, la comunicación interpersonal, el entrenamiento en habilidades sociales y la autoevaluación. Si hablamos de psicología comunitaria, básicamente es la que estudia cómo abordar y resolver problemas sociales a nivel comunitario. También se centra en la promoción de la salud mental y la mejora de la calidad de vida en comunidades específicas. Y la psicología educativa, que aquí abordamos el tema del clima social del aula, la comunicación verbal y no verbal entre docentes y alumnos y el liderazgo. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado.